Queridos aldeanos, bienvenidos a la edición de este programa. Estamos muy contentos porque hemos preparado un contenido de suma importancia para tus finanzas personales. El día de hoy vamos a hablar de Afores, de ahorro para el retiro. ¿Tú ya estás ahorrando para ese momento de tu retiro? ¿Sabes qué va a pasar cuando llegue esa edad donde te puedas retirar y que necesites esos recursos que has venido ahorrando durante toda tu vida laboral? El día de hoy vamos a hablar de eso aquí. Además, vamos a hablar del libro de la semana, el libro Hábitos Atómicos de James Clear, que nos va a decir cómo mejorar personalmente y generar hábitos que perduren durante mucho tiempo y así ser grandes personas y lograr todos nuestros sueños. Además, vamos a tener una entrevista muy especial para todos nosotros. Así que sin más, empecemos esta edición de Aldea Financiera. Y en el Consejo Financiero Semanal, el día de hoy vamos a hablar sobre las Afores. Hemos preparado un análisis para todos ustedes de manera que seamos conscientes de la importancia que conlleva el ahorro para el retiro. Ya estás ahorrando para ese momento en el que dejarás de trabajar y que dependerás del total de los ahorros que hayas logrado durante tu vida productiva. Bueno, la verdad es que te tengo un dato que puede ser alarmante para algunos y para otros será momento de tomar decisiones y empezar a ahorrar. De acuerdo a los cálculos que tiene la CONSAR, la tasa de sustitución o de reemplazo de los sueldos será de tan solo el 26% del sueldo que tenemos en este momento para cuando lleguemos a la edad para el retiro. ¿Qué significa esto? Que si tú en este momento estás ganando 10,000 pesos, cuando tú te retires vas a recibir entre 2,500 y 3,000 pesos tan solo. Es una disminución muy importante de tu capacidad económica derivado de que así está planteado el modelo de pensiones en nuestro país. Las Afores son el instrumento que se requiere y que se utiliza para poder administrar el ahorro de todos los mexicanos. Hay diversas Afores. Hay algunas que dan rendimientos siempre constantemente superiores al resto de las demás. Es cuestión de que veas tu estado de cuenta o que te puedas meter a la página web de la CONSAR para darte cuenta que hay Afores que tienen una rentabilidad superior. Ahí las puedes encontrar. ¿En cuánto anda la rentabilidad de las Afores en este momento? Se encuentra alrededor del 5.76% para la que más rendimiento da. Pero el promedio de todas las Afores se ubica cercano al 4%. ¿Qué significa esto? Que estamos muy cercanos a la inflación y que probablemente nuestros recursos en el largo plazo pues no sean suficientes para poder sostenernos durante nuestra etapa de retiro. Como ya decía, tan solo vas a recibir, y muy probablemente así sea, el 26% de lo que recibías en tus últimos sueldos. Entonces, ¿qué puedes hacer para remediar esta situación donde tienes un bajo rendimiento por parte de las Afores y por otra parte el esquema que se tiene planteado para el retiro no te dará el suficiente dinero que necesitas? Pues lo primero que te quiero recomendar es que hagas ahorro voluntario. No necesariamente tiene que ser en una Afore, porque el 5.76% que te ofrecen no necesariamente es la mejor tasa de rentabilidad, pero lo que sí te recomiendo es que desde hoy empieces a ahorrar para ese momento que será el retiro. Si no lo haces, vas a tener una vida súper complicada al momento de que ya no puedas seguir trabajando. Por eso, ahorrar es una pieza clave para tu libertad financiera y lograr tener una cantidad suficiente para poder retirarte. Así que empieza hoy, empieza a ahorrar. Revisa cuál es tu Afore, escoge la que mejor rentabilidad te da, haz el cambio, lo puedes hacer acercándote directamente a la Afore a la cual te quieres ir, de forma tal que puedas trasladar tus recursos. Te invito a que sí lo hagas. Y si tienes dudas, contáctanos aquí en Aldea Financiera y por supuesto podemos resolverlas y tratar de ayudarte al respecto. Mándanos un correo y ahí estaremos para poderte ayudar. Continuamos con más contenidos aquí en Aldea Financiera. Amigos de Aldea Financiera, estamos ahora en la sección con tendencia positiva. Nos encontrábamos grabando desde el Hilton Midtown y el día de hoy nos acompaña una persona experta en temas de sueño y productividad. Nos acompaña un buen amigo, Juan Carlos Guerrero Santos, que vamos a hablar con él de estos temas. Juan Carlos, bienvenido a Aldea Financiera. Robert, un placer estar aquí contigo, que eres un gran amigo, y con todo tu público que quiere aprender acerca de la cuestión financiera, pero no solo es el qué, sino el cómo.
Correcto, y es la segunda vez que nos acompañas. Te quiero decir y felicitar enfrente de todo el mundo porque tu entrevista ha sido una de las mejores ranqueadas en la historia de Aldea Financiera, lo cual evidentemente hace que tuviéramos que hacer una segunda parte, lo cual es buenísimo. Un honor, Robert, de estar aquí con todos ustedes. Al contrario. Y bueno, a mí me gustaría pues como entrar al grano. La vez pasada platicamos acerca de tu libro, acerca de tus investigaciones, pero el día de hoy me gustaría pues empezar preguntándote, en esta época de pandemia donde la gente tiene problemas de conciliación del sueño, donde tiene estrés, donde tiene muchos, digamos, elementos que le influyen para no tener un tan buen dormir, ¿qué sugerencias puedes hacer para todas estas personas, para todos nuestros aldeanos, que les permita el poder encontrar pues esa productividad, esa paz que conlleva dormir bien? Fíjate, Roberto, el dinero es un invento humano, del ser humano. Correcto. El dormir no. El dormir es un tema de la naturaleza, es un tema intrínseco de nuestro ser animal. Así es. Entonces yo creo que el tema de la pandemia, si es inventado, si es teoría de la conspiración, si es algo, un desfortunio, si es la naturaleza sacudiéndose a la humanidad. De Thanos decía el otro día que alguien, ¿no? Sí, es contextual y es decir, bueno, ¿cuáles son mis objetivos? Y hay momento para todo. Yo creo que hay momento para producir y ese es en la mañana cuando te despiertas. El día biológico inicia en la noche, cuando yo me duermo, contrario a lo que psicológicamente pensamos. El día psicológico inicia en la mañana, cuando yo despierto. Sí. Y ese es el tema, se dice que el sueño es una pequeña muerte, que nos dormimos y nos desconectamos, todo lo contrario. En la noche vivimos procesos neurológicos y glandulares, hormonales muy sofisticados, de respiración, de todos nuestros vasos sanguíneos, todo se renueva, cada una de nuestras células se renueva. Entonces, el día biológico inicia durante la noche. Y si yo sé optimizar todo y engarzarlo, decir, oye, todos queremos tener mejor economía, todos queremos ser más productivos, más creativos, más enfocados en nuestro trabajo, pues ayúdalo, porque si tu plataforma biológica no la tienes en orden, no vas a lograr nada. Pero hay otro triángulo, está la mente a veces nos traiciona, aunque es nuestra mejor amiga y está dentro de nosotros para ayudarnos a trabajar y a rendir mejor, a veces es nuestro sabotaje. Entiendo. Involuntario, y entonces esta parte hay que, número uno, asumirnos como animales, como mamíferos, como primates que somos. Eso es, al ser humano se le olvida y se siente medio divino, medio robótico y que puede apagarse en la noche y prenderse en la mañana. No, el ser humano nunca se desconecta desde que nace, duerme, y es más, duerme dentro de su madre, sale y sigue durmiendo. Los primeros años duerme muchísimo, así es. 17 horas diarias o más, y entonces hay que ir entendiendo cómo vamos durmiendo. Si no duermes no vas a producir. ¿Y de qué te sirve producir y generar recursos si la vida se te acorta y vas a envejecer antes de tiempo? Claro. Quien no duerme se desgasta, se le sube la presión arterial, se le sube el colesterol, se le encoge el cerebro. Entonces, ¿de qué te va a servir ser una persona con libertad financiera y segura si vas a tener Parkinson o Alzheimer o cualquier otra enfermedad de índole neurológica? Sí, ninguna cantidad de dinero paga el no tener salud. Y hay que invertir, Robert. Si lo vemos en el sentido humano, pues si yo invierto mis recursos y sé manejar el recurso financiero, también debo de manejar el recurso biológico, el recurso no humano como laboral, sino humano natural que tengo yo como ser humano. Uno como persona. Y conocerse, no hay un traje universal, únicamente hay trajes a la medida. Como duerme mi esposa, no duermo yo, como duermen mis hijos, no duermo yo. Cada quien dormimos diferentes de acuerdo a nuestra edad, nuestro género, nuestro estado de salud. Una persona enferma, por eso se le sube la temperatura, no por eso, pero cuando se sube la temperatura son cuestiones del sueño. Entiendo. Entonces tenemos un reloj circadiano, circadiano quiere decir cerca de un día, ritmos biológicos, relojes muy precisos, y el ser humano los desafía. Eso es algo bien importante. Sin embargo, a mí me parece que muchas personas, y creo que nos pasa a la gran mayoría de los seres humanos, por lo menos a mí me pasa con frecuencia,
el cerebro te traiciona en la noche y te acuestas y todos los problemas vienen a la cabeza y les estás dando vuelta y te surgen los pendientes y te acuerdas la llamada que no hiciste, el pendiente que no resolviste, el correo electrónico que no enviaste y no te dejan dormir. Fíjate, es bien interesante porque el cerebro es una glándula, más bien tiene varias glándulas el cerebro. Y estas las podemos entrenar, así como entrenamos nuestra musculatura, podemos entrenar todas nuestras glándulas. Una persona preocupona, vamos a decir que se preocupa a las 10 de la noche. El día que se va de vacaciones, sus glándulas se preocupan, aunque esté frente al mar, aunque esté tomándose una copita, segrega hormonas negativas, que básicamente es el cortisol y la adrenalina. Esas no te dejan dormir. Y todo nuestro cerebro y nuestras glándulas las podemos reentrenar para que se puedan dormir. ¿Cómo? A través del pensamiento. Y hay ejercicios muy, muy simples, incluso que pecan de simpleza. Si tú empiezas con temas de la oficina, el correo que no mandaste, híjole, se venció tal pago y se me olvidó hacerlo, Así es. lo anoto y le digo, mañana te resuelvo. Y así mi subconsciente y mi consciente van entendiendo que es hora de dormir, que yo debo de aterrizar, debo de hacer un aterrizaje sensorial, bajarle a las luces, bajarle a los sonidos, bajarle a los contenidos tóxicos, incluso las noticias que son muy agresivas a veces es terrible para nuestro sueño. No hablar con gente que te va a preocupar, esa gente déjala para en la mañana, déjala para el mediodía. En la noche habla con personas que te reconfortan, que te aman, que te provocan paz. Y entonces provocas un atardecer psicológico y un atardecer sensorial. Y de esta manera duermes mucho mejor. Hay que procurar dormir lo más rápido posible, en un buen tiempo y sin interrupciones. Eso es lo básico, es muy básico dormir. Y la gente lo desafía, pues, creyendo que no pasa nada. La realidad es que a tus glándulas las malentrenas y al rato están preocupándose a la hora que no deben de preocuparse. De acuerdo. Oye, y por lo que dices, ¿es bueno, por ejemplo, meditar en la noche? Por supuesto. Una gran herramienta que tenemos para el sueño es la respiración. La respiración es uno de los relojes biológicos. Yo no respiro igual en la mañana como respiro a mediodía, como respiro en la noche, como respiro dormido. Si tú ves una persona dormida, el ritmo es muy distinto al que tenemos ahorita tú y yo, que estamos en posición vertical. Se respira diferente a nivel horizontal y, por ejemplo, para el COVID estuve yo investigando y la mejor manera de respirar es boca abajo. Te voy a explicar por qué es un dato muy, muy simple. La perfusión, que es el intercambio del oxígeno cuando se va a la sangre, se realiza en la parte posterior de nuestros pulmones. Nuestros pulmones son simétricos en la parte posterior y asimétricos en la parte frontal, porque tenemos el corazón y porque tenemos otros órganos. Se acomodan. Entonces, por atrás hay mucha perfusión. Si yo tengo líquido en los pulmones cuando tengo COVID, lo que hago es mandar el líquido a la parte frontal, porque estoy boca abajo, y entonces la perfusión en la parte trasera de los pulmones se da mejor. Entonces las personas por eso oxigenan mucho mejor. Las personas que tienen COVID es bien importante. Y lo mismo en un sueño normal. Si yo estoy boca abajo, estoy respirando mejor. Y perdón que me desvíe el tema, perdón. No, pero es muy relevante. Pero la respiración, en la meditación, tu guía es la respiración, tu ritmo. Los ritmos mentales se van dando a través de la respiración. Si a la medida que yo exhalo, freno mi frecuencia cardíaca. A medida que yo inhalo, más de lo que estoy exhalando, me acelero. Entonces, las personas que meditan o que meditamos, yo no sé si sé meditar correctamente, porque hay personas que lo hacen de manera expertas y muy avanzadas en este tema, sí es. Pero yo lo poco que sé y lo logro es eso, exhalo y voy bajando mis ritmos e inhalando, es proporcional. Si tú forzas la exhalación, solito se van a llenar los pulmones. Correcto. Y entonces, preocúpate por la exhalación, y ya el puro hecho de estar haciendo eso te centra en algo tan básico como respirar y te olvidas de cuestiones fiscales, de cuestiones contables, de cuestiones legales, de cuestiones laborales, etcétera, etcétera. Que se atraviesan. Tengo que reconocer que de la última vez que hablamos a la fecha, en esa ocasión aconsejabas el hacer ese aterrizaje que
mencionas, antes de dormir, el dejar de ver las pantallas, el dejar de tener alguna influencia o algún estímulo negativo que te permitiera no relajarte. Te confieso que lo he hecho y he logrado mejores niveles de sueño y de descanso. Inclusive he podido llegar al punto donde recuerdo mejor mis sueños, que antes no lo lograba. Y ahí viene la siguiente pregunta: ¿es mejor el descanso cuando se recuerda el sueño o cuando no se recuerda? ¿O qué nos puedes decir al respecto? Por supuesto, eso que dices así es. Los primeros momentos del sueño son fisiológicos, es decir, mi cuerpo se dedica a reparar todas las células, huesos, páncreas, hígado, las neuronas, todas las células. Y el último 30% de cada, tenemos 6 ciclos de sueño a lo largo de la noche. El último 30% es al sueño mental y es cuando se da el movimiento ocular rápido, y si vemos en los niños es muy patente que están moviendo los ojitos con los ojos cerrados. Correcto. Ahí el sueño es mental y se está poniendo de acuerdo mi subconsciente con mi consciente, y es cuando llegan los sueños. Y también almacenamos y descartamos recuerdos. Descartamos la gran mayoría de la información que vemos a través del día consciente y nos quedamos únicamente con lo que vale la pena y lo almacenamos en la corteza cerebral a mediano o a largo plazo. ¿Quién escoge dónde los archiva? Nuestro subconsciente. No tenemos control de eso. ¿En qué carpeta lo pone? ¿Él dicta dónde? Él dicta dónde y a qué plazo. A qué plazo lo saca. Lo que sí, una persona bien dormida tiene mejor los caminos neuronales de los recuerdos. Tú cuando evocas un recuerdo, no es la información de lo que ocurrió, sino lo que llega a tu mente es el último recuerdo de ese asunto. Correcto. Vamos a pensar que piensas en alguien que murió hace 10 años. Y lo que te llega a la mente es el último recuerdo que tuviste, no a la persona hace 15 años. No sé si me explique. Detalle que haya sucedido, él tal vez te encargó que te prestó un libro y no se lo regresaste y te acordaste que no se lo había regresado en ese momento. Detalles de esa naturaleza, ¿no? Sí, y manejamos el último recuerdo, no la vivencia per se. Ah, ok. La persona... Si tú te acuerdas del día que entraste a la prepa, vamos a pensar... Y por eso dicen que a veces hay personas que dicen, yo no quiero ver a una persona que ya falleció en su ataúd, porque quiero tener el último recuerdo vivo de la persona, tal como yo lo recuerdo, como lo amaba, como lo enteros, veía entero. Sí, es parte de eso. Y la otra es que te estás acordando del último recuerdo. Es como una carpeta, pero sacas... Vamos, los recuerdos van perdiendo nitidez. Nitidez, correcto. Y en la medida en que dormimos mal, vamos eliminando recuerdos. Por eso las personas mayores duermen como si fueran bebés. Duermen mal de noche y dormitan de día, porque se les empieza a descalibrar su reloj biológico. Llegando como a un resumen, Juan Carlos, entendemos que dormir bien significa ser más productivo, tener mejor memoria, tener mejores conexiones neuronales que te permiten tener un mejor dominio de tus sentidos, un mejor dominio de lo que está ocurriendo en tu entorno, y que además te permite tener mejores relaciones, no solo laborales, sino personales, y además una mejor relación contigo mismo. Absolutamente, Roberto. Oye, pues ha sido, como siempre, una entrevista muy enriquecedora, de verdad. Te agradezco mucho todo el tiempo que le has destinado en este momento a Aldea Financiera. Seguramente todos los aldeanos que nos están viendo pues están pues muy contentos de todo lo que nos has transmitido. Si alguien quisiera contactarte, ¿cómo lo pudiera hacer? A través de www.saberdormir.net. Ahí estamos a sus órdenes. Aquí en pantalla, y bueno, pues lo vamos a dejar a las órdenes de todos los aldeanos, de manera que puedan estar en contacto contigo y que podamos seguir interactuando. Al contrario, Robert, gracias a ti por la invitación y por tener este tipo de conocimiento tan valioso, porque hay que estar ordenados en muchos sentidos y tú nos ayudas a hacerlo. Muchísimas gracias, y de nueva cuenta te agradezco mucho haber estado aquí en Aldea Financiera. Gracias, Roberto. Bueno, pues continuamos con más contenidos aquí en tu programa. Para muchos, el retiro es una etapa de inacción. Para nosotros, es la etapa de mayor crecimiento personal. Acércate a la Pueblita, donde la alegría es un hábito. Carry
Bueno, hemos llegado al momento del resumen del libro de la semana. Y en esta ocasión vamos a hablar de un libro que en lo personal me gusta mucho y ha logrado generar cambios muy importantes en mi vida. El libro se llama Hábitos Atómicos, de James Clear. Es un libro incluso que cuando lo buscas está constantemente agotado porque una cantidad enorme de personas lo están leyendo. Así que te invito a que nos envíes un correo a la dirección que aparece en pantalla para que puedas recibir un resumen, tengas una probadita de este libro y por supuesto puedas acudir a la dirección que también va a aparecer en la descripción en nuestras redes sociales, de manera que puedas comprarlo directamente. ¿Pero de qué trata este libro? Bueno, James Clear inicia diciendo que de chavito tuvo un accidente muy fuerte. Un compañero jugando béisbol sin querer soltó el bat y este le impactó directamente en la cabeza a James. Estuvo inconsciente durante un tiempo y lo tuvieron que llevar volando en helicóptero al hospital más cercano. Le hicieron varias preguntas y de acuerdo a lo que señalaban los doctores de manera inicial, tenía algún daño cerebral. Sin embargo, la mamá de James no se lo creyó y le ayudó a que poco a poco fuera mejorando y que fuera recuperando su vida normal. Sin esa ayuda, probablemente James no hubiera logrado todos los grandes éxitos que ha mostrado durante su carrera. Es una persona que es empresaria, que es una persona que ha logrado tener grandes cantidades de recursos. Pero ahí narra en este libro que su mamá le ayudó a ir mejorando paulativamente y que además logró que mejorara en la escuela hasta el grado de llegar a estar en el equipo de béisbol y lograr tener una posición relevante. Y además en los estudios lograr tener un desempeño también sobresaliente. ¿Cómo lo hizo James y qué dice en este libro que hace que lo podamos lograr todos nosotros? Habla del poder de los hábitos. Y un hábito no es otra cosa que una repetición de cosas que hacemos constantemente. Es algo que empezamos a hacer que al principio nos puede costar algo de trabajo, pero en el tiempo vamos recuperando y haciéndolo de manera inclusive casi automática. Ese es el poder de un hábito, hacer cosas de manera automática donde ya ni siquiera nos cuesta un esfuerzo. ¿Qué tipo de hábitos podemos generar? Podemos generar el hábito del ejercicio, de comer saludable, de estudiar. Pero lo que señala James en este libro es que podemos ir mejorando todos los días de una forma tal que en el tiempo acumulemos una mejora sobresaliente, una mejora trascendente. En otras palabras, y pone un ejemplo que me parece sumamente relevante. Dice, imagínate que estás en una habitación que tiene una temperatura de menos 10 grados bajo cero y junto a ti hay una barra de hielo. Esta barra de hielo, pues evidentemente tú estás ahí y hasta humito sale que de lo que estás allí en este cuarto tan frío. Pero imagínate que de repente empiezan a subir la temperatura 1 grado y otro grado, de manera que empieza a pasar de menos 10 grados bajo cero a menos 9, menos 8, menos 6, menos 5, de forma tal también que llega a 0 grados. Y luego empieza a tener 1 grado por arriba y 2, y el hielo se empieza a derretir. Y esto dice que es el poder de los hábitos, que de repente cuesta trabajo, pero en algún momento impredecible las cosas empiezan a cambiar para bien. Y ese cambio de 1 grado nada más en la temperatura llega a un punto que empieza a hacer que el hielo se derrita. De esa manera nosotros también podemos mejorar, haciendo que paulatinamente mejoremos en aquellas cosas que tú y yo sabemos que podemos mejorar. No nos hagamos. Todos conocemos en qué podemos mejorar. Sabemos que hay cosas que necesitamos cambiar. Nuestros hábitos de ejercicio, de lectura, de aprendizaje, de trabajo, de convivencia familiar, de espiritualidad, de relaciones significativas. ¿En dónde nos encontramos? ¿Qué podemos hacer para cambiar todo esto? Así que James Clear te invita en el libro de Hábitos Atómicos a hacer cambios pequeños, pero paulatinos y constantes, de manera que logres grandes transformaciones en tu vida. Te invito a que leas el resumen que te vamos a dar si nos mandas un correo a la dirección que aparece en pantalla. Y no solo eso, te invito a que lo compres y lo disfrutes y que además puedas tener una lectura relajante y sobre todo muy productiva, una que podría cambiar tu vida. Ojalá que te haya gustado estos comentarios y te animes a comprar el libro. Viene toda la descripción aquí en la pantalla y en la parte de la descripción del programa. Y bueno, pues seguimos con más contenidos por lo pronto aquí en Aldea Financiera.
¿Qué tal estuvo esta edición? La verdad, la entrevista estuvo extraordinaria. Por otra parte, el libro de James Clear, Hábitos Atómicos, en lo personal, a mí me gusta mucho. Ha sido un libro que me ha dado grandes ideas para poder mejorar y lograr objetivos muy interesantes en mi vida. Por otra parte, el tema del ahorro para el retiro. Es muy importante que lo hagas, que pongas atención y que puedas elegir la Afore que mejor rendimiento te dé. Así que sin más me despido, agradeciéndote por todas tus atenciones, invitándote a que nos sigas en las redes sociales y además que no te pierdas la siguiente edición de Aldea Financiera. Muchísimas gracias, hasta la próxima y me despido, ya sabes, deseándote que tengas un día, sí, con tendencia positiva. Hasta luego.